Hola, seguimos con los archivos masónicos. Hoy hablaremos de cómo la masonería, la judeo-masonería, se robó el guano de Lima. Ya hemos visto en nuestro anterior episodio de los archivos masónicos cómo es que la judeo-masonería financiaba siempre al bando revolucionario en Perú. Ese bando revolucionario se volvía bando gobernista, financiaban al bando que iba contra ese bando gobernista que ellos alguna vez habían apoyado. Y así, siempre financiaban. Cuando ese bando lograba su objetivo, financiaban al otro bando. Y así podían derrocar, menoscabar, debilitar al gobierno peruano, hasta que al final lo tenían bien mansito en la guerra con Chile, en la guerra del Pacífico. Ahí lo tuvieron en plato servido al Estado peruano y al pueblo peruano. Porque lo habían debilitado de hace tiempo, siempre financiando las guerras a los revolucionarios contra el gobierno. Vamos a financiar a este revolucionario. Y nuestra ficha que hemos financiado, ya tomó el poder. ¿Quién está en contra de él? Tal, ya, financialo. Ese también ya tomó, ya, financialo. Y así. O sea, te ponían en el poder y después te financiaban a tu enemigo. O sea, primero te financiaban a Vivanco, financiaban al enemigo de Vivanco, financiaban al enemigo de Castillo. Ponían a Piero, después financiaban al enemigo de Piero. Y así, ¿no? Esa era la jugada, ¿no? O sea, el objetivo era debilitar al Estado. Y esta gente le siguió el juego, ¿no? A costa de los peruanos, del pueblo. Ya vean los archivos masónicos, parte 1. Ahora estamos en parte 1 sobre cómo financió la guerra civil de 1856 a 58, ¿no? Ahora proseguimos sobre cómo es que esta judeo-masonería se levantó el guano peruano, se lo robó. Se robaron nuestro guano. Esta parte no lo vas a encontrar en los libros de historia, no te esfuerces mucho, adivina quién hace la historia. Pero aquí te lo voy a contar completito para que lo entiendas cómo es toda la jugada y te digas, qué raro, ¿no estará pasando lo mismo ahora? Claro que está pasando lo mismo ahora. Está sucediendo igual. Bueno, ¿por qué crees que la masonería chilena le acaba de condecorar a Bachelet por la política pro aborto, pro drogas, pro sodomía? Qué coincidencia, es la misma agenda de George Soros. ¿Quién estará financiando esto? ¿Ya? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que ahora los masones peruanos están bien calladitos con este tema de la ideología de género? ¿Por qué crees? Ya, pues, hay un montón de amigos masones bien calladitos. Por algo es. Vamos a ver. ¿Qué sucedió? Había en Chile estos golpistas liderados por Vivanco y crean un movimiento, y esto desemboca gracias al dinero chileno en la guerra civil. Los judío-masones dan el capital inicial y después piden que se les pague con bueno. Tenemos en el Mercurio de Valparaíso, el 18 de julio de 1856, esta nota. Sabemos que por orden del gobierno han sido llamados ante la intendencia de este puerto varios de nuestros respetables compatriotas para participar en las denuncias reiteradas que ha hecho contra la inmigración peruana el señor Cipriano Coronel Segarra. Acá dice Cipriano C. Segarra. Bueno, el nombre completo es Cipriano Coronel Segarra. Ministro del gobierno revolucionario que impera en el Perú, o sea, el gobierno actual de Perú, suponiendo que se trata de organizar en ese país una expedición para derrocar la dictadura de Castilla, y apoyada por el nuestro por las puntas de las bayonetas. O sea, que ellos están financiando, ¿no? Cipriano Coronel Segarra, el encargado de Castilla, le dice que están financiando a los revolucionarios anti-Castilla. Eso le está diciendo, ¿sí? Ellos dicen supuesto, ponen ahí, ¿no? Cuando en verdad ellos sabían que ellos deliberadamente financiaron a Vivanco, y cuando colocan en el diario, en el Mercurio de Chile, colocan un supuesto patrocinio que se estaría haciendo al gobierno de los insurrectos, a los insurrectos contra Castilla, ¿no? Lo ponen como supuesto, cuando no era supuesto, ellos mismos estaban dando dinero a esos supuestos. ¿Te das cuenta cómo te desinforman así? Ahora bien, eso fue en julio. En agosto, en la quincena de agosto, ya está ya el movimiento revolucionario en Lima. Vamos a ver, a fines de septiembre, agosto, al mes siguiente de septiembre, el redactor del Mercurio hace una opinión. Ojo, el redactor del Mercurio se llama Hilarión Nadal y es miembro de la Logia Unión Fraternal, iniciado en julio 15 de 1855. Él era miembro de la logia.
O sea, él respondía a las órdenes de Manuel de Lima y Solís, el fundador de la judío-masonería chilena, que estaba trabajando en la Casa Lesmer, que es la que financió a los insurrectos de Vivanco. O sea, él era parte de todo esto y aparecía como un redactor, un periodista independiente, ¿no? Actualmente, acá en Perú, Rockefeller, Soros y la Fundación Ford y Gabriel García financian el ISIG, el Consorcio de Investigadores. Y ese consorcio de investigadores acá en Perú tiene fichas que son Gorretti, de IEL, y Ángel Páez, de la República. Por eso tú siempre ves que siempre coordinan. ¿Ya? ¿Ahora entendiste? Ya. Sigue igual. Sigue igual. Vamos a ver qué cosa dice Hilarión Nadal. ¿Qué cosa nos dice? Un gobierno legítimo imperaba hace 2 años en Perú, constituido por el voto popular y con apoyo de la administración del general Castilla, que le entregó el mando constitucionalmente, ¿no? O sea, Castilla le entrega el mando a Echenique, ¿no? La riqueza del guano cobró poco a poco su gran importancia y aquel gobierno se vio saltado desde luego. Desde luego significa de inmediato, se vio saltado al toque, por las ambiciones que le disputaban la envidiada presa y sucumbió en fin a los gritos de moralidad y libertad. Se refiere a Castilla, que le entrega el mando a Echenique y después se lo quita. Que escribió en su bandera revolucionaria el general Castilla, ¿no? Moralidad y libertad. A la sazón estaba el país empeñado en una guerra extranjera, se está refiriendo de Ecuador, debe ser. Y no solo se le entregó a merced del enemigo provocando la guerra civil, sino que se solicitó y se obtuvo el apoyo del enemigo común para derrocar al gobierno constituido. Obtenida a pesar de todo la victoria de la revolución, era de esperarse siquiera respeto a los principios de moralidad y libertad que le sirvieron de pretexto. Pero ¿qué ha sucedido? El derroche de los caudales públicos ha seguido sin interrupción y la dictadura, prolongándose indefinidamente, ha suspendido todo el orden legal, sometiendo al país al capricho de un hombre afortunado. De Castilla se refiere, ¿no? O sea, esta es una nota anti-Castilla del Mercurio. Está opinando contra el Perú. Está opinando contra el Perú. Una nota contra el Perú, contra Castilla. ¿Por qué? Porque justamente el que escribe esto es parte de la logia chilena, la judeologia chilena, masónica, ¿no? Cuyos miembros están en la Casa Lesmer financiando a Vivanco. ¿Ya? Tú lo lees y dices, oh mira, pues qué malo Castilla, ¿verdad? Él está escribiendo eso para la otra rama de la masonería, sus otros hermanos masones que están en el negocio. Aquí todos se benefician. Y la opinión pública se deja llevar por esto y nos pregunta, ¿y por qué está metiéndose de un momento a otro? Ah, hay negocios. Igualito es aquí. ¿Por qué estamos hablando de... ¿Por qué denuncian, acusan al fiscal de la nación y todo el mundo, ¿no? Que lo acusa? Entonces, ¿no? Pero ¿por qué la prensa tanto los rojos también tanto lo protegen, ¿no? Ahí tú ya ves. Ahí tú ya ves, ¿no? Ya, ahí tú ya ves qué pasa, ¿no? Entonces, eso es lo que pasaba acá. Los generales Guarda y Vivanco, en noviembre de 1856, salieron sigilosamente de Chile. Y en la última semana del mismo mes, Vivanco era pariente de Luna Pizarro, el presidente del Congreso Constituyente, uno de los primeros, con la proclamación de la independencia. Y en la última semana del mismo mes, el general Rivas fletó la nave chilena Amelia para conducir la emigración peruana que se encontraba en Valparaíso. Ahí está. Para financiar el movimiento revolucionario, los mensajeros de Vivanco obtuvieron préstamos en importantes casas comerciales de Valparaíso. Ellos financiaron, era un negocio esto, ofreciendo pagarles con guano que se extraería de las Islas Chinchas y se extraería a bordo de buques enviados desde Chile. Ahí está. Se robaron el guano chileno. Ellos financiaron insurrectos peruanos, gente fuera de la ley, para robarse el guano. Eso es lo que pasó. Así se robaron el guano peruano. Se lo levantaron literalmente en peso. Y Jorge Lesmer, ya hemos hablado de la Casa Lesmer, fue uno de los que facilitó el dinero, otorgando personalmente al gobierno, entre comillas, peruano, o sea, como gobierno peruano les dio, pero el gobierno peruano estaba en Lima. Y este grupo de peruanos en Chile, en Valparaíso, los llamó, estas casas comerciales los llamó gobierno peruano. Ahí tú ya te das cuenta.
¿Y el Mercurio peruano que dice? El Mercurio chileno que dice, unos supuestos revolucionarios, ¿no? ¿No? Se hace loco, ¿no? El que no sabe. Así es como te manipulan. Así es como te manipulan. Facilitó dinero otorgando personalmente al, entre comillas, gobierno peruano, encabezado por el general Vivanco, que no tenía posesión del gobierno, nadie va a votar por él, no tenía posesión del gobierno, ¿no? Un préstamo por 50.000 pesos, además de otro préstamo por un monto no especificado, dado en sociedad con Francisco de Paula Rodríguez Vélez Moro, creo que es Vélez Moro, y Juan Gutiérrez de la Fuente. Juan Gutiérrez de la Fuente es miembro de la oligarquía peruana del sur, arequipeño y con intereses en Tarapacá. Este Gutiérrez de la Fuente fue uno de los fue uno de los pocos que quedaban de los mariquenes de Ayacucho, que se fue por los techos cuando Gamarra la Mariscala tomaron el poder, el control, ¿no? A inicios de la República, ¿no? En las primeras décadas, ¿no? Este fue el que se fue por los techos. Ahora estaba aquí financiando, ¿no? Este Gutiérrez de la Fuente. Vamos a ver. Esto lo dice Jorge Ledesma en su testamento. Una vez entregado el dinero, debía buscar a la persona adecuada para enviar al territorio peruano con miras a organizar los cargamentos de guano. Jorge Ledesma tenía negocios en varias áreas. Propietario de buques, se había dedicado al corretaje marítimo, poseía una casa de martilleo, o sea, remataba el guano, se lo embarcaba, también tenía buques, también sus amigos de otros buques, muchos de ellos también eran masones, se llevaban el guano de este gobierno que estaban financiando, supuesto gobierno, ¿no? Unos fantoches que estaban financiando, y iba a la casa de remate de Ledesma. Solamente creo que había 3 casas de remate en Chile. Remataban el guano, listo, al bolsillo. Y lo vendían allí en su casa de remate, vendían el guano. Pero el guano estaba pues en el barco, ¿no? Del barco ya se iba ya a su destino, ¿no? También tenía sus minas. Ledesma, en Atacama también. Justamente por aquí estaba también, más al norte, ahí por Tarapacá, estaba Gutiérrez de la Fuente, ¿no? Que es uno de estos que financia a Vivanco, ¿no? Sabemos que él siempre compraba minerales, plata, todo eso, Ledesma. Y por las vicisitudes de la vida, Manuel de Lima, el fundador de la judeomasonería, se vuelve empleado de la casa Ledesma, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estas vicisitudes? Su hermano masón de la Unión Fraternal, recuerda que también de la Unión Fraternal es el periodista de Mercurio chileno que hablaba en contra de Castilla, ¿no? Blas Cuevas también trabajaba con Ledesma. Es más, era el apoderado de Ledesma. Por un poco que parecía el dueño de la casa Ledesma. Blas Cuevas, hermano masón de Manuel de Lima, el fundador de la judeomasonería chilena, también de la logia Unión Fraternal. Era el apoderado de Ledesma y luego fue su socio, ¿no? ¿Cómo fue socio de Ledesma? No dio ni un centavo Blas Cuevas en la casa Ledesma. Ledesma de frente prácticamente le regaló el tercio de su dinero y le dijo: tú también eres socio, ¿no? Derecho a un tercio de su dinero, poniendo Ledesma todo el dinero, sin cobrarle intereses a Blas Cuevas, ¿no? Él dice: Blas Cuevas, mi actual socio, contrata que formamos con fecha 1 de febrero del 54, de 1854, que hemos renovado por otro periodo igual, ¿no? O sea, prácticamente Blas Cuevas era como si fuera el verdadero dueño, ¿no? Al final, cuando Ledesma se muere, Blas Cuevas se queda con todo el negocio. Y era masón también. Ahora te das cuenta, estos masones financian a Vivanco contra el Perú y se roban el guano peruano, ¿no? Blas Cuevas es el que propuso a Manuel de Lima, que era el que manejaba todo. Él aparecía como empleado, pero en verdad era el que manejaba. El empleado era el que manejaba todo. Él era el jefe de la logia. El empleado era el jefe de la logia y manejaba todo. En esa logia estaba Blas Cuevas, uno de los socios de la casa Ledesma, estaba los dueños de los buques, estaba el periodista del Mercurio, el Mercurio chileno, perdón, que hacía sus editoriales en contra de Castilla, ¿no? Pero trataba de no volverse a favor de Vivanco, ¿no? Suavecito era, ¿no? Pero sí iba contra los enemigos de Vivanco, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Manuel de Lima pues estaba saliendo ya sus negocios que habían quebrado, ¿no? Más fácil era ser empleado que ser el dueño, ¿no? El dueño asume todo, ¿no? El empleado no, pero manejaba todo.
Y este Lesmer le da poder a Manuel de Lima para que lo represente ante las autoridades nombradas por Vivanco en territorio peruano y obtenga los cargamentos de guano, con que se le pagaría su préstamo a Lesmer. ¿Te das cuenta? ¿No? O sea, este estaba en posesión de la guita, del dinero, ¿no? En la ciudad de Puerto de Valparaíso, ante mí comparezco Jorge Lesmer, y comparece también don Manuel de Lima, para que a su nombre proceda a cargar en las Islas Chinchas o cualquier otro puerto peruano cierto número de toneladas de guano comprado por el otorgante, por Lesmer. En su virtud hará y practicará cuanto considere, ¿no? Para hacer todo lo que tenga que ver con ese, ¿no? Contrato de fletamiento, todo eso, ¿no? Entonces le da su poder, ¿no? Le da su poder a Manuel de Lima, a los masones. O sea, esa era una fachada de los negocios masónicos, ¿no? De los negocios masónicos. Entonces le da a Manuel de Lima 150 pesos mensuales, haya o no haya guano, ¿no? O sea, él sabía pues su riesgo, ¿no? Eso en 1857, ¿no? Es un convenio, ¿no? Y mira este convenio que hace Manuel de Lima con Lesmer, ¿no? Y a nombre también de Francisco de Paula Rodríguez, Velasco, pero no era Velasco, que se asoció con Lesmer para este negocio. Él dice: teniendo Jorge Lesmer que recibir del gobernador de las Islas Chincha, ¿no? O sea, ellos tomaban dinero, pagaban dinero a Vivanco, y Vivanco se metía en las Islas Chinchas, hacia la prepo, ¡pah! Esto es mío, esto es del nuevo gobierno revolucionario que viene de Chile, ¿no? Tremendos ladrones. Agarra y después decía: vamos a hacer negocios como gobierno revolucionario con los chilenos. Al final solamente le pagaban la deuda que le habían dado para financiar su revolución, ¿no? Y con creces todavía, ¿no? Así, o sea, en otras palabras, era un grupo de delincuentes que se asaltaron las Islas Chinchas y empezaron a robarse el guano peruano, financiados por estos judíos masones. Eso es lo que era. Entonces, teniendo Jorge Lesmer que recibir del gobernador de las Islas Chinchas 3.250 toneladas de guano, 3.250 toneladas de guano, que don José Pardo se ve obligado a entregar a su orden, según contrato del 30 de enero del presente año. De Lima se encarga de trasladarse a dicho lugar con el objeto de recibir el guano y embarcarlo a bordo de los buques que Lesmer le mande con este objeto. José Pardo, dice, José Pardo está ahí en las Islas Chincha, haciendo el negocio, entregando el guano. Este José Pardo es el mismo José Pardo que estamos pensando. Recuerda que José Pardo es el sobrino nieto de Aliaga, que con Torre Tagle muere en el Real Felipe. Pardo se va a España y hace con su tío Osma, es embajador ahí en España, y hacen el contrato Gibbs con los británicos. Antes del contrato Dreyfus existía el contrato Gibbs. Y ahora José Pardo lo vemos acá. Uno de los el papá de José Pardo, creo, uno de sus parientes, Felipe Pardo, el dramaturgo, él fue miembro del directorio de Vivanco. Y ahora tenemos al otro pariente, a José Pardo, aquí en las Islas Chincha. O sea, eran los mismos clanes, los mismos grupos de poder, ¿no? Y este José Pardo era el encargado de Vivanco, de entregar el guano. ¿Te das cuenta? Es el mismo grupo. Ahora bien, acá dice que va a tener su sueldo de 150 pesos, ¿no? Todo eso. O sea, aquí ya vemos más temas, ¿no? Acá dice: en vista de las cuentas de la venta de guano, resultará algún aumento sobre las 3.250 toneladas, serán repartidos dicho exceso por partes iguales entre Lima, Rodríguez y Lesmer, rebajando todos los gastos en proporción correspondiente a dicho exceso. Pero el guano que Lesmer y Rodríguez tuviesen que comprar para completar la carga de los buques Chinchas no se considerará en este caso, pues solo se refiere al excedente de peso de las 3.250 toneladas. ¿Mm? O sea, no solamente era por las 3.250 toneladas, sino puedes llenar todo lo que puedas. Prácticamente está diciéndole eso: llena todo lo que puedas. Todo lo que puedas. Sí, vamos por las 3.200, pero si hay espacio, llena nomás. O sea, prácticamente era un saqueo lo que está diciendo acá. Si consigues más de eso, Manuel de Lima, una parte es tuya. Ya no te pago comisión, te pago con ese guano.
Y en ese tiempo el guano valía oro. Entonces, la prensa de Valparaíso informa ya en 1957, ¿no? Que ha llegado por ese vapor los señores Pacheco, ministro de Guerra de Vivanco, y Larrañaga, proveedor general del ejército. 3 días, ¿no? O sea, ya este mismo Vivanco enviaba gente para terminar los negocios, para proseguir los negocios con Chile, mientras estaba en plena guerra. Recuerda que la guerra dura hasta 1858, y en 57 Vivanco envía a su gente a Chile. Y ya 3 días más tarde, del 25 de febrero del 57, el mismo Mercurio, la misma prensa está informando que Vivanco ya había tomado las Islas Chincha, ¿no? Y que varios cargamentos de guano se han vendido en Valparaíso por su cuenta, en los cuales se ha procurado armamento, víveres y dinero. Y no hay duda que nuestro comercio se aprovechará de esta circunstancia para minar este monopolio. O sea, están comprando armas con nuestro guano para usarlas contra nuestra gente. Y no hay duda que nuestro comercio se aprovechará de esta circunstancia para minar ese monopolio tan ruinoso al país, como contrario a los intereses agrícolas de los países consumidores. Ojo, el contrato de Dreyfus se firma más de 10 años después. Más de 10 años después. Acá está hablando del monopolio tan ruinoso. O sea, el control del Perú sobre el guano. ¿Para qué? ¿Te das cuenta? Y justamente, ¿quién había hecho el contrato GIS unos años atrás? Los Osma, como plenipotenciarios del gobierno peruano en España. En España. Y ahí entre los Osma y Pardo. Estaba su sobrino Pardo, que justamente esos Pardo ahorita están en las Islas Chincha. Ya, ahora saca tu línea, pues saca tu línea. Entonces comenzaron a saquear, ¿no? El negocio debía hacerse con sigilo, pero también con rapidez. O sea, empezaron a rematar. 4.000 pesos han sido dados comenzaron la vaca Dudomila, ¿no? Comienzan la deuda, hay deudas, hay dinero, ¿no? En 1858 Lesmer muere y Blas Cuevas, miembro también de esta logia masónica, un fraternal, toma el control, ¿no? Como albacea, ¿no? Y empieza y prosigue el negocio. Y el cónsul peruano en Valparaíso, otra vez, ¿no? O sea, ellos tenían un cónsul peruano en Valparaíso que era el cónsul de Castilla, y aparte estaban financiando a Vivanco para la guerra, y Vivanco enviaba a sus emisarios para seguir con los negocios del guano. Qué extraño, ¿no? Bueno, el cónsul peruano de Castilla, el 27 de abril del 57, comienza a decir que el guano exportado, el que se exportaba de las Islas Chinchas de cualquier otro sitio con perturbaciones de orden público, en virtud de contrata celebrada con ellos o sus agentes, de estos revoltosos, será reclamada como propiedad del Estado, como propiedad que ha sido robada al Estado, y se perseguirán a los responsables. O sea, comienza a decir, no, un momento, eso es ilegal, estás robándote el guano del Perú, ¿no? Y esta gente está dando dinero a un supuesto gobierno revolucionario. Entonces está diciendo eso, ¿no? El cónsul ha dicho, vamos a perseguir todo esto. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Va al Tribunal de Comercio. El Tribunal de Comercio chileno. Entonces, ¿qué dice? El señor don Francisco Peña, dueño de la barca Nacional Olga, en la solicitud de arraigo contra esta que ha obtenido el cónsul de la República Peruana, solo tiene a su bordo un cargamento de guano de pertenencia del Lesmer, traído de aquella república, y pide que las razones y fundamentos que hace presente se mande alzar el arraigo de dicho buque, y que en caso de negado se ordene al cónsul rinda un perentorio término de 24 horas una fianza de satisfacción del recurrente para que responda a los daños y perjuicios que le rogue por el arraigo que indebidamente ha solicitado. Se decretó traslado a la parte del cónsul, que contará en el segundo día, ¿no? O sea, comienza a decir, ya toma acá está la fianza, pero me embargas ese guano, que ese guano es sacado por gente insurrecta que está en contra del gobierno de Perú, y que ha sido, que justamente estos mismos comerciantes habían financiado. Y después otros comerciantes se juntan al negocio también, cuando se dan cuenta que esto da plata. ¿Y qué sucede? La prensa tomó partido por los comerciantes chilenos. El Mercurio de Valparaíso, que sabemos, era manejado por la masonería. Ese comercio. Sí, entonces, ¿qué dice? No ha dejado de causar sorpresa en esta plaza el anuncio de que el juez interino de comercio ha decretado el arraigo de 2 buques,
con guano peruano a petición y bajo responsabilidad del cónsul peruano, o sea, el embajador, ¿no? Una especie de embajador, el cual parece que ha intentado esta reclamación apoyado en un decreto de la convención que declara ilegales los contratos celebrados por el partido del general Vivanco por la venta de aquel precioso abono. El partido de Vivanco, que ellos están financiando. Si el señor juez se hubiese fijado y comienza a redactar una sentencia, el Mercurio de Valparaíso comienza a redactar toda la sentencia. Punto 1, las leyes de la Convención Peruana no tienen valor. Acá. 2, en el Perú hay 2 partidos beligerantes que Inglaterra y Francia han reconocido de hecho en los territorios que ocupan respectivamente, ¿no? Ya sabes que la logia chilena estuvo en un momento ligada al Gran Oriente francés. 3, los comerciantes de Valparaíso han comprado de buena fe, pero Lesmer ha financiado a este Vivanco. ¿Cómo que ha comprado de buena fe? Sí la ha financiado Vivanco y ahora se está haciendo con ese guano. ¿Qué buena fe? Si ellos se están tomando partido por uno de estos bandos, financiándolo. Ahí tú ves la desinformación del Mercurio de Valparaíso, que está manejado por estos masones, que también eran los masones dueños de los barcos, ¿no? Dueños de las casas de remate, comerciantes, masones comerciantes, ¿no? Manejados por Manuel de Lima, que aparecía como un simple empleadito de la casa de Lima. Se encontraba, el cónsul de una nación cualquiera no tiene facultad para comparecer a juicio y comprometer a su nación en sus actos, ¿no? No puede comprometer a la representación nacional sino la suya personal. Como 5 puntos ponen que es una parte como si fuera una sentencia, y justamente los jueces le hacen caso al Mercurio de Valparaíso. Ya habrán tenido jueces en la logia, de repente. Ya habrán tenido. Entonces dice, esperamos que el tribunal con mejor acuerdo volverá sobre sus pasos. Ahí está, todo un negocio. Entonces, ¿qué dice? La audiencia del Tribunal de Comercio se celebra ya el 12 de mayo del 57. El cónsul peruano consiente en que se levante el embargo, ya que sabe de un modo positivo que don Jorge Lesmer es el dueño del cargamento que ella tiene a su bordo, y que esa virtud pide se confiera traslado al expresado Lesmer. O sea, dice, ya no voy contra el dueño del barco, sino voy contra Lesmer, porque él es el dueño de ese cargamento. ¿Te das cuenta? Por estas acciones no detuvieron a los comerciantes. Tenemos también a un masón llamado José Gray, martillero. Recuerda que solamente había como 3 casas de martillero. Ya tenemos al masón Lesmer. Tenemos ya muere Lesmer. Muere Lesmer, aparece el masón Blas Cuevas sucediendo a Lesmer. Aparte había otra casa de martilleros de José Gray que también era masón, que se inició en la logia Unión Fraternal, la misma logia fundada por el judío masón Manuel de Lima, el 4 de abril de 1854. Y remata 700 toneladas de guano peruano. De guano peruano. Entonces, y sigue habiendo más masones. Vamos a ver qué más hay. Hay un tal capitán Ibarrarán de la fragata chilena Mercedes, ¿no? Jorge Lesmer anuncia un nuevo remate de guano del cargamento de este capitán de la fragata chilena Mercedes. Bueno, este capitán Ibarrarán, que le daba el guano a Lesmer también, porque todo el mundo se unió al negocio cuando vio que había plata, era también masón, iniciado el 4 de abril de 1854. ¿Te das cuenta? Era un negocio. ¿Y qué pasó en la audiencia del Tribunal de Comercio? El 29 de mayo, el cónsul del Perú presentó demanda contra este capitán, ¿no? Sobre restitución del cargamento de guano. Entonces, comienza a demandar a todos estos porque están haciendo negocio con el guano chileno y financiando gobiernos insurrectos. Así la logia se articulaba. El Mercurio hace otro artículo, la cuestión sobre el decomiso del guano. Se opone a las pretensiones del general Castilla de demandar a los que compraron de buena fe aquel artículo al partido beligerante en cuya posesión estaba, ¿no? Sin contestar a la demanda interpuesta por el cónsul de Perú sobre la institución del cargamento de guano, se puso excepción, ¿no? ¿Te das cuenta? Pura desinformación, como si ellos no estuvieran metidos en ese negocio. El general Vivanco había hecho publicar en el Comercio de Lima el 1 de enero del 57 un decreto admitiendo propuestas para exportar el guano Chincha, y había dicho, no se le vende ese guano ni a Bretaña ni a Francia. Tú dirás, ¿por qué es el negocio? ¿Por qué? Porque ahora los chilenos iban a vender ese guano a los ingleses y a los franceses. Por eso Vivanco dice, no se venda ni a Francia ni solamente a los chilenos. Vivanco era un traidor, solamente a los chilenos.
Ya los chilenos ya le vendían a Francia y a Inglaterra el guano. Por eso él dice, es un decreto del 7 de febrero del 57 que dice, en Trujillo se publica, se declara libre la exportación para cualquier parte del globo, excepto Inglaterra y Francia. El abogado de Lesmer entonces, ¿qué dice? Con estos antecedentes, mi representado entró en trato con los agentes de aquel gobierno en Valparaíso y les compró el guano que es traído de las Islas Chincha. Aparte, entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Tenemos también otro José Gray, ya. Entonces tenemos eso, ¿no? El trato era ese, ¿no? No le vendas directamente a ellos, yo los voy a vender, tú me lo vendes a mí. O sea, toda una jugada para robarse el guano peruano. Entonces, y Jorge Lesmer sigue rematando guano, ¿no? Porque ese era su negocio, prácticamente el monopolio Lesmer. Y el monopolio de tres casas, de unas casas de remate, de martilleo, masónicas en Chile. Ese era el monopolio, pasamos ese monopolio de guano. Entonces, Blas Cuevas, en representación de Lesmer, y los representantes de la Casa Soldar y Brignadelo comparecen ante el notario. Han vendido a remate, a seguidos, el guano en la suma de 3.500 pesos. Siguen haciendo plata. Finalmente, el Tribunal de Comercio favorece la posición de los comerciantes de Valparaíso. Parece que usaron los argumentos del Mercurio, como que el Mercurio de Valparaíso hubiera redactado la sentencia. Vamos a hacer esos argumentos, ¿no? Y le da la razón a los comerciantes. La cuestión del guano al fin se ha dado con el clavo, dice el periodista. El Tribunal del Consulado se ha declarado incompetente para conocer la demanda intentada por el cónsul de Perú a nombre del gobierno de Lima para decomisar el guano comprado a los agentes del gobierno de Arequipa cuando estaba en posesión de las Islas Chincha. Prácticamente, en otras palabras, le copió el escrito a el periodista. El periodista hizo la sentencia y ellos lo copiaron en su sentencia. Se declararon incompetente, tal como pedía el periodista masón, y favoreciendo los negocios de los dueños de barco masones que traían el guano y de los martilleros masones que remataban el guano, que eran de la misma logia, manejada por Manuel de Lima y Solís, fundador de la judeo-masonería peruana. Así es como se levantaron en peso nuestro guano peruanos. Así es. Ahora imagínate por acá, ¿no? ¿Qué tenemos acá en Perú? Ahora es bien parecido. Sabemos ya de los de la conquista, la República Lobista de PPK, cómo los rojos sirven tiene la misma agenda que George Soros, que es el empleador de PPK, en la Pilsen creo que fue, empleador de PPK, cuando PPK era director, prestaba sus acciones, ¿no? Y ese es Soros, su misma agenda, la misma agenda de Verónica Mendoza, es la misma agenda de Julio Guzmán. Ahí está. Bueno, ahí te dejo, creo que ya nos hemos extendido bastante. Y pronto entraremos con otro capítulo de los archivos masónicos. Espero que te haya gustado. Ponle like, suscríbete y difunde. Hazlo viral. Saludos.